Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Así es, aquí estamos en un día tan especial, tan hermoso, ¿no? Un día en el que podemos compartir este banquete, porque esta es una comida que siempre está disponible para todo aquel que cree en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo puede y nos dejó esta deliciosa comida. Es la nutrición para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra conciencia, porque Él dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, esa agua viva de su palabra, de ese amor tan grande que Él puso en nosotros a través del bautizo, el sello del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo en espíritu, cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Y hoy le damos gracias a nuestro Abba Padre que nos adoptó, ¿verdad? Y nos dio nos puso ese sello en nuestros corazones con su Santo Espíritu y nos perdonó el pecado y nos lavó con su santa sangre y nos ofreció una vida con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Un Padre perfecto en nuestro Abba Padre. Y bueno, hoy estamos en este día que queremos invitarlos a este banquete tan rico y tan delicioso, y vamos a continuar en compartiéndoles estas palabras que son palabras de vida, así es, palabras que sanan, que son poder de Dios, que son espíritu, que son vida, que es la instrucción de la justicia de Dios, así es. Y queremos invitarlos a que escuchen, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, así es, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces es bien importante leer la palabra y escuchar esta palabra, que son palabras de vida. Hoy vamos a continuar un pequeño resumen sobre la fe, porque es bien importante entender que la fe, como dice en Hebreos, miremos lo que dice en Hebreos 12:1, dice: Dios ya nos ha revelado su palabra, ¿verdad? Y nos mostró cuando vino aquí a la tierra de todo lo que Él hizo, todas las personas que sanó, que liberó, a los demonios que tuvo que reprender, y nos mostró en cada situación por qué pasaba. Dios es un Dios que quiere que miremos las cosas con los ojos de Él, y nos explicó y nos dio ejemplos que por medio de la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, y taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Y todo esto se logró las personas que creyeron en el Señor Jesucristo, tanto los ejemplos que están en el Antiguo Testamento como los que están en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces nos da aquí, Dios nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque cada persona que tuvo esa experiencia de escuchar a Dios, de oír su instrucción, su palabra, de obedecerla, de creer en el Señor Jesucristo, de creer en Dios, y que tuvo la experiencia de creer que Dios en el Antiguo Testamento se revelaba a través también del Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo venía y se posaba en personas, en profetas, y andaba con Moisés, andaba con Isaías, que se reveló en el Antiguo Testamento, y se manifestó el Señor Jesucristo aquí en la tierra como fue profetizado, ¿verdad? Entonces vemos que todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento pasó, lo que Él profetizó para el Nuevo Testamento también pasó. Entonces podemos creer y confiar plenamente en un Dios que cumple su palabra, porque se profetizó que venía el Mesías, que venía el Salvador del mundo, y así pasó. El Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces aquí nos explica que teniendo esa nube de testigos, dice Dios, que nos confirma Dios a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones, de que es su verdad y que podemos confiar en Él y poner toda nuestra fe y confianza en Él. Nos dice que teniendo tan gran nube de testigos, nos pide que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Imagínense, Dios en esa muerte tan terrible que pasó el Señor Jesucristo, porque el pecado es algo gravísimo, el pecado enferma el alma, el pecado es algo que solamente Dios podía perdonar el pecado y lavarnos con su santa sangre, como Él dice, porque no había otra forma de limpiar el pecado, sino a través del perdón que nos da el Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos por el pecado. Él nos lava con su santa sangre. Y dice, Él tuvo gozo Él dio su vida, Él bajó del cielo voluntariamente a dar su vida y por nosotros, porque a Dios nadie le quita la vida, Dios la dio voluntariamente y Él la podía volver a tomar cuando Él quisiera, porque Él es Dios, así es Dios, un Dios poderoso que todo lo puede, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, nos pide que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ve? Dios sabe lo que pasamos en esta tierra. Él, cuando vino a la tierra, se hizo un ser humano para saber, para andar con nosotros y pasar todo lo que Él pasó y vivió, para entendernos y comprendernos. Por eso Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así, cuando nosotros clamamos como Él nos pide en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay todos los ejemplos de las personas que clamaron y Dios se manifestó, se reveló y contestó, y en el Nuevo Testamento también. Y mire lo que dice en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, discernamos esta palabra. Dios se revela a nosotros. Él se revela por medio del Espíritu Santo. Él nos revela la palabra. El Espíritu Santo revela al Padre, revela al Hijo y se revela Él mismo y nos revela la palabra. Se revela a Dios en sueños, nos da visiones. Es un Dios que nos encuentra donde estamos. Por eso Él dice que clamemos a Él. Él dice que Él no se negará a un corazón contrito, sincero y humillado. La forma como vamos a tocar el corazón de Dios es pidiéndole ayuda sinceramente, clamando a Él, Señor, necesito tu ayuda, necesito que te reveles a mí, ayúdame en esto, Señor, porque si no, no puedo, Señor, ayúdame, revélate a mí, ayúdame. Y escuchar lo que Él dice, escuchar como Él nos dice. Él dice que de la forma como podemos acercarnos ahí a Él, miremos lo que dice aquí. Tomemos este ejemplo que Él dice en Marcos 9:17. Mire lo que dice el Señor. Recordemos cuando ese padre que trajo a su hijo endemoniado, como les decía en la grabación pasada, y ese padre no creía, pero como había oído de tantos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba ahí en esa área, entonces él vino, en Omarua él vino y vino y se presentó ante el Señor Jesucristo. Primero fue a los discípulos y luego fue a donde el Señor Jesucristo le dijo, Señor, tus discípulos no pudieron, pero yo vengo a ti porque tengo a mi hijo enfermo, mira lo que le pasa. Dios ahí le hacía preguntas que nosotros tenemos que considerar, tenemos que para estos tiempos estar alertas, porque Dios dijo en un momento cuando el Padre le dijo, pero tus discípulos no pudieron, entonces dijo, oh generación incrédula, disgustado, dijo, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Entonces Dios le preguntó, ¿y cuánto tiempo hace
que le sucede esto, porque Dios quiere que miremos que hay cosas que tenemos que resolver, no tener cosas escondidas delante de la presencia de Dios. Tenemos que contarle todos los detalles y ser sanados y ser liberados. Y Dios dice ahí, dice, y muchas veces, dijo el padre, y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pidió a ese tipo de ayuda, como dice en la Biblia. Si nos hace falta fe, le podemos decir, Señor, ayúdanos. No tengo esa fe suficiente, pero ayúdame, Señor. Ayuda mi incredulidad. Entonces el Señor te va a dar esa fe, te va a ayudar a creer, como lo hizo aquí bíblicamente. Dios quiere que tengamos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué pasó? El hijo fue liberado, sanado, allí en presencia de todos los que estaban allí, de todas las personas incrédulas, ¿verdad? Y miremos este otro aquí en Juan 11 tan grandioso, que hoy nos compartía también en nuestra iglesia nuestro pastor. Y dice en la Biblia, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta y su hermana, y cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues a sus hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Verdad? Miremos esto tan grande, estos ejemplos tan poderosos que Dios nos pone para que creamos. Y vemos como aquí en el libro de Juan 14, Dios les aclaró a los discípulos, Lázaro está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él, porque él explica aquí que esto no es esta enfermedad o lo que está pasando Lázaro, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y entonces Dios está explicando que esto va a ser para la gloria de Dios. Entonces, porque ¿qué quería? El propósito de Dios, que nosotros creamos. Nos mostró esos ejemplos tan tenaces, tan drásticos, para que creamos. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces ve, el Señor después de 4 días ya sabemos que resucitó a Lázaro, y mire lo grandioso de su palabra. Dijo, cuando le resucitó y le dijo a Marta, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ves? Entonces, Dios nos hace esas preguntas. ¿Crees esto? Esto es para que creas. Esta instrucción de la justicia de Dios, esta palabra es la palabra que testifica el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. No solamente son palabras de vida, está el Espíritu Santo de Dios testificando de esta verdad. Y Él hace milagros de sanación, de liberación, restaura, resucita. Es un Dios que nos provee, es un Dios que hizo el planeta Tierra grandioso, poderoso, para que vivamos. Él sabe lo que necesitamos y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y entonces Él es la resurrección y la vida, y el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, porque Él nos prometió la vida eterna, como ya le hemos compartido en Juan 3:16, ¿verdad? Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque es bien necesario que tengamos claro eso, que lo que Dios
el sacrificio tan grande que Dios hizo en la cruz. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que entendamos esta palabra. El que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. El Señor Jesucristo es Dios mismo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios todopoderoso y verdadero. Entonces, es un pecado no creer en el Señor Jesucristo después de todo lo que ha hecho y lo que esa muerte tan terrible que tuvo en la cruz, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, y Él no quería que fuéramos para el infierno, que no quería que andáramos ese camino de pecado, sino que nos ofreció una vida en esta tierra andando con el Señor Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo en espíritu. Nos ofreció una vida mejor con Él. Entonces, creamos en el ofrecimiento del Señor Jesucristo. Creamos en el sacrificio del Señor Jesucristo, porque nos ama con un amor santo y eterno. Y recibámoslo en el corazón, porque Dios es un Dios que nos promete aquí en la palabra. Miremos en Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor te está llamando a través de esta palabra, a través de las buenas nuevas de salvación. El Señor te está diciendo que quiere salvar tu alma, que creas en Él, que pongas toda tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Un Dios que creó, mira el planeta Tierra, está totalmente llena de la gloria de Dios. Todo lo que tú ves, el cielo, las estrellas, el aire, el agua, el ser humano, Dios lo creó. Dios nos creó para andar con Él y vivir con Él. Por eso Él nos pide que con humildad de corazón vengamos a Él y creamos en Él. Que un corazón humilde es un corazón que cree en el Señor Jesucristo. Un corazón que recibe esta palabra es el corazón de la tierra fértil. Entonces creamos. Dios nos ofrece una vida con Él. Nosotros no tenemos que permanecer con pensamientos malos, negativos, o mirando las cosas de este mundo, porque hay cosas en este mundo que en este momento se le están diciendo, hay gente que le está diciendo a lo malo, le están diciendo bueno, y a lo bueno le están diciendo malo, y esa es una de las señales de los últimos tiempos. Y Dios pide que en estos tiempos estemos con el discernimiento de entender al Señor Jesucristo, su corazón, y de que creamos en su palabra y estemos firmes en la fe. El autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo, y es una fe que Dios hace cosas que son imposibles para el hombre. Dios se manifiesta de una forma poderosa, grandiosa, sana, libera, restaura, nos quita la mente los pensamientos malos, las malas emociones, nos ayuda a perdonar al que nosotros no queríamos perdonar, nos ayuda a olvidar las cosas dolorosas que nos pasaron, nos ayuda, verdaderamente nos ofrece una vida grandiosa con Él. Y es una fe que Dios nos va a mostrar, que es una fe que tenemos que estar firmes en esa fe y en esa confianza en Dios y en el camino de Dios, porque estos son los últimos tiempos, donde Él nos dice en el libro de Apocalipsis que permanezcamos en su amor, en su primer amor, permanezcamos en la fe, firmes, fieles, sabios y prudentes en la palabra. Entonces los invito a que hagamos esa oración de fe que dice así:
Querido Señor Jesús, yo te invito a que repitas esta palabra, esta oración conmigo. Es una oración sencilla. ¿Y qué hace una persona que cree en el Señor Jesucristo? Que quiere creer en el Señor Jesucristo, va a dar ese paso de fe, lo va a recibir en el corazón, va a abrir su corazón para que Él venga a vivir en el corazón. Porque, como Él nos acaba de decir, estas promesas son para ti, para que tu alma, porque Dios quiere salvarnos el alma, perdonarnos, limpiarnos. Entonces yo te invito a que repitas conmigo esta oración que dice así: querido Señor Jesús, yo sé que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, sanarme, perdonarme, darme una vida contigo, Señor Jesucristo. Yo hoy confieso, Señor Jesucristo, que yo he pecado contra ti, Señor. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber pecado contra ti, Señor Jesucristo, y yo te pido que me laves con tu santa sangre. Te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Ven a vivir a mi corazón. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Santo Espíritu. Yo creo, Señor Jesucristo, en tu sacrificio en la cruz y sé, Señor, que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor, y que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la derecha de Dios Padre, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esa oración de fe, te felicito, porque ya vienes a formar parte de la familia de la fe. Y el Señor Jesucristo dice aquí en su palabra en Efesios un versículo grandioso que me gusta leérselo siempre, porque es que es grandioso lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra en Efesios 1:13. Dice: en Él también vosotros, tú, habiendo oído esta palabra de verdad, esta palabra es la verdad de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, recibiste el bautizo del Espíritu Santo, recibiste allí, fuiste sellado, sellada con el Santo Espíritu de Dios cuando hacemos esa oración de fe, de fe. Entonces, porque ¿cómo se recibe esa salvación? ¿Cómo se recibe ese perdón? ¿Cómo se recibe al Señor Jesucristo en el corazón? Por medio de la fe, creer en Él, creer y abrir y dar esos pasos de fe. Señor, yo sí creo y te recibo en mi corazón. Y si lo hiciste, te felicito. Y sé que ya eres parte de la familia de la fe y te invito a que adquieras una Biblia y que tengas una comunión todos los días, que conozcas el corazón de Dios, que conozcas lo que Dios ama, que conozcas lo que Él aborrece, que tengas un conocimiento de la palabra de Dios, porque es importante conocer la palabra de Dios y estudiarla. Y también te invito a que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que tengas una comunión diaria con el Señor Jesucristo. Y como la palabra de Dios dice, que no dejemos de congregarnos, ir a la iglesia y escuchar esa instrucción de tu justicia y ser obedientes, practicadores de esta palabra. Dios te lo dijo, está escrito en la palabra, y hacerlo, porque esa obediencia Dios la bendice. La obediencia abre puertas de bendición, toca el corazón de Dios y vas a experimentar la gloria de Dios. Y bueno, te bendigo y te invito a la próxima grabación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.